Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo hacemos las asignaturas de historia. Como tú puedes ver en pantalla, vamos a hacer historia del Perú. La clase está dirigida para nivel 3 y el tema que vamos a desarrollar, miren, se llama la economía guanera, la prosperidad falaz. El tema está tal y como está en el módulo, ¿ya? Así que comencemos con nuestro tema el día de hoy. A ver, listo. A ver, chicos, como ya habíamos señalado, hoy vamos a hacer la época del guano y del salitre. Miren, esta línea de tiempo ya la hemos visto constantemente. Prácticamente esta primera parte, ¿no? Hemos visto el primer militarismo, ¿cierto? Desde el año 1827 al año 1872, ¿cómo se llama todo ese periodo? Se llama primer militarismo, ¿cierto? Y hemos hecho, ¿ya? Y acá, pero hay un punto medio, ¿cierto? Acá miren, ve. Ah, profe. 1845. Ah, ¿qué sucede con ello? Que nosotros ya hemos hecho desde el año 1827 hasta el año 1845. ¿Se acuerdan? Agustín Gamarra es capturado y fusilado en la misma batalla de Ingavi y se da la famosa anarquía, ¿cierto? Y ahora vamos de acá. Vamos desde el año 1845, aún nos encontramos, ojo, aún nos encontramos en el primer militarismo, ¿ya? Solo que dentro del primer militarismo estamos del año 1845 al 72. Y a eso se llama la época del guano. O, escuchen, acabamos de escribir, o también chicos, a esto lo llaman la prosperidad falaz. ¿Ah? Así lo llaman, miren cómo está acá, ¿ve? Prosperidad falaz. La era del guano y del salitre. Y va desde el año 45 hasta el año 72. Ahí finaliza el primer militarismo. A todo ese periodo, chicos, lo llamamos la era del guano, la época del guano. Es decir, jovencitos, es el mejor momento que tuvimos como país. El mejor momento. ¿Lo supimos aprovechar? No. Al contrario. Por eso lo llaman prosperidad falaz, porque es una prosperidad falsa, aparente, engañosa. ¿Y por qué le llaman la época del guano? Porque el Perú tuvo los mejores recursos de la venta de ese recurso que se llama el guano. Hoy vamos a hacer de qué trata nada menos que la era del guano. Y a las próximas, ¿no? Del cuarto periodo, ya cuáles son los gobiernos de esta época del guano. Así que comencemos y pongan atención, ¿ah? Vamos a hablar todo lo que es acerca del guano. Ya miren, ¿cuál fue la base económica? Eso significa cuál fue la fuente de ingresos en ese entonces del Perú, el guano. Y como tú sabes, el guano, ¿no? El guano, ah, profe, el guano, de las aves, claro. Oye, ¿quién iba a pensar pues que el guano, ¿no? Las heces, ¿no? De las aves guaneras iba a ser fuente de riquezas para el Perú. ¿Quién iba a decir que de esta ave, se llama la ave guanay, de que se llama el guano, la era guanera de esta guanay, quién iba a pensar pues que lo que dejaba, se daba estas aves, con el tiempo iban a tener gran valor? ¿Mm? Ya. En realidad, chicos, el guano ya se conocía. El guano se usaba desde la época del Tahuantinsuyo y todo eso. Lo que van a hacer acá es van a redescubrir, ¿ya? Porque este se conocía. Miren, nuestro guano estaba compuesto en base a residuos que depositaban las aves guaneras, el guanay, en la isla del litoral. ¿En qué isla? En la isla de Chincha y en la isla de Lobos, sobre todo. Y tienen un gran poder de fertilizante en la tierra. Tiene gran composición de nitrógeno. En todo el mundo hay guano, pero así como el peruano, como el depositado en esas islas que permitieron que el nitrógeno se concentrara, no había otro. ¿Eh?
Entonces, el uso del guano como abono para la agricultura, dio lugar a la segunda revolución agraria en Europa. Ah, profe, ¿y quién necesitaba este guano? En el mundo, como dicen, ¿no? ¿En qué contexto nos encontramos? En las revoluciones industriales. Y los países industriales como Estados Unidos, ¿ah? Como Estados Unidos, como Europa, Inglaterra, por ejemplo, demandaban este guano. Y es que en Estados Unidos y en Europa había habido un crecimiento demográfico. Había que sembrar nada menos que algodón y otros productos. Y el guano era un fertilizante. Y estos países dijeron, oye, necesitamos este guano. Este guano hace que las tierras sean productivas. Entonces, chicos, en el contexto de la revolución industrial, estos países necesitaban nada menos que el guano para sus propias economías. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá hacemos nada menos que una reseña. ¿Ustedes han visto el billete de 100 nuevos soles? Y si no se han percatado, hay un personaje que sale en el billete de 100 nuevos soles, que se llama Jorge Basadre. Ese personaje que sale en ese billete de 100 nuevos soles es el historiador, ¿no? El historiador nada menos que más trascendental en toda la República del Perú, el que estudió la República del Perú. Y justamente él, Jorge Basadre, él es el que llama a ese periodo de tal año a tal año, él le pone, ese periodo lo llama la prosperidad falaz. Él bautizó ese periodo como esa prosperidad falsa, ¿no? Y también le llaman el boom guanero, ¿no? ¿Ah? Donde el guano de nuestras islas constituye una riqueza natural muy valorizada en nuestro país para venderlo al extranjero, aquí en Estados Unidos y Europa, ¿ve? Es decir, el Perú estaba en los ojos del mundo, tenía guano. Y estos de acá, de Estados Unidos y Europa, necesitaban este guano. ¿Ah? Para su comercialización como abono en los campos agrícolas europeos norteamericanos. Enriqueció a los nacionales y a los extranjeros. Muchos se beneficiaron de este guano. Justamente vamos a ver, chicos, quiénes se beneficiaron y en qué se gastó, profesor, este dinero del guano. Miren, su exportación, es decir, su venta, brindó a nuestro país divisas suficientes para pagar la deuda interna y externa. Es decir, chicos, con la venta del guano, el Perú tenía suficiente dinero para pagar nuestra deuda interna y externa que teníamos hasta ese momento y más. Profe, ¿y por qué no se hizo? Ahí te vamos a ver. Por eso le llaman prosperidad falaz. ¿Ya? Y bueno, también la construcción de ferrocarriles, ¿no? Vamos a remodelar todo nuestro armamento, que también vamos a hablar. Entonces, el Estado peruano comercializó ¿con quiénes? Con Europa y Estados Unidos. ¿Ah? Ellos eran los principales compradores de nuestro guano. ¿Y por qué? Porque ellos estaban en plena revolución industrial. ¿Y cuáles fueron las formas de venta de guano? Es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Arrendamiento, venta directa, las consignaciones y el monopolio. Y vamos a ver justamente el día de hoy. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el Perú estuvo de moda, ¿no? Para la compra justamente del guano, ¿no? Y el Perú necesitaba trasladar este guano hasta esos países. Bien. La venta de guano, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que necesitaban sí o sí esto. Ahora, mira acá. Este esquema, tú lo has visto en tu módulo. Y acá prácticamente está resumiendo todo el tema. Ahora pasamos acá, miren el puntero láser. Pasamos acá a este esquema y empiezo a hacer 1, arrendamiento. Empiezo a hacer nada menos que el 2, la venta directa, las consignaciones y el monopolio. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, empecemos.
¿ya? ¿Ve? El arrendamiento, ¿ya? Miren acá, miren, ¿qué era el guano? Fertilizante natural utilizado para la agricultura. ¿De qué lugares principalmente, de qué lugares principalmente se obtenía este guano? ¿No? ¿De dónde? ¿Qué está pues? De Lobos, de la isla Lobos y de Chincha. Ahí principalmente, chicos, estaban depositado por años el guano. ¿Ya? En este lugar. ¿Cuál fue el presidente que se benefició donde llegó a tener el Perú mayor venta del guano? En el gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla. ¿Quién fue nuestro principal país comprador del guano? Inglaterra. Formas de vender nuestro guano. Ahí también, vamos a hacer arrendamiento, venta directa, consignación y los monopolios. Vamos a hacer cada uno de ellos. ¿En qué consiste? ¿Cuál fue la modalidad de venta de cada uno de ellos? ¿Ah? Porque cada uno de ellos tiene sus propias características. ¿Correcto? Cada uno de ellos. ¿Ya? El arrendamiento, vamos a ver quiénes se benefician en el arrendamiento. Vamos a ver nada menos que en las consignaciones, ¿no? ¿A quiénes se le llama consignatarios? ¿Correcto? Vamos a hablar nada menos que también de la venta directa. ¿Cuál fue la mejor modalidad que le convenía al Perú en ese momento? También vamos a ver. Se preocupen. Es un capítulo muy interesante acerca justamente de nuestro recurso, nada menos que del guano. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La venta o las 4 modalidades de venta, nada menos que del guano. ¿Ya? Bien, entonces vamos acá. Listo. ¿En qué se gastó? ¿En qué se gastó el dinero? Ahí vamos a ver, derroche fiscal, aumento de la burocracia, te vamos a explicar. Profe, ¿quiénes se extrajeron? ¿Quiénes fueron los trabajadores? ¿Quiénes eran la mano de obra? El indígena. Y miren, chicos, ¿ah? En ese momento el Perú necesitaba mano de obra. ¿Ah? Y miren, ¿cómo es acá? Estamos encerrando. ¿Ve? ¿Quiénes fueron los que mayormente se beneficiaron o los que mayormente fueron a trabajar nada menos que el guano? Los chinos culís. Es decir, chicos, que el Perú se dio el lujo de contratar mano de obra extranjera. ¿Ah? Faltaba trabajadores en el Perú. Y en ese entonces, pues, los chinitos fueron traídos. ¿Ah? Eran llamados nada menos que los chinos culís de Cantón y de Macao. ¿Ya? Así que comencemos con esta parte de acá. Nada menos que las formas del sistema de explotación, nada menos que del guano. Y vamos a comenzar por acá, por el arrendamiento. Y el arrendamiento fue la primera forma como se vendió el guano. Arrendamiento. ¿Y quién se benefició primero? Y acá voy a poner, miren, el nombre de él. Se llama Francisco, nada menos que Quirós. Quirós. ¿Quién era él? Era un hacendado, ¿correcto? Y este Francisco Quirós, ¿no? Él manda a investigar nada menos que el guano, ¿ven? El arrendamiento del alquiler de las Islas Guaneras a Francisco Quirós. Es decir, a él se le alquiló nada menos que el guano. Acá está el arrendatario Francisco Quirós. ¿A qué cosa le alquilan? Las Islas Guaneras. ¿Quién le alquila? El Estado. Miren, está explicadito bien, ¿ah? ¿Ya? Él. ¿Qué cosa alquila? Las islas. La arrienda. ¿Quién es el propietario de las islas? El Estado peruano. ¿Y qué hace el Estado? Le alquila, ¿correcto? ¿Qué hace él? Explota el guano, él vende el guano, a él le pagan y él, ¿no?
paga mensualmente por lo que ha arrendado al Estado peruano. Entonces, chicos, es justamente acá cuando Francisco Quirós fue el primero que se benefició de la venta del guano, ¿ya? Entonces, él alquiló las islas de Chincha y de Lobos, ¿no? Por una pequeña suma, y en la primera transacción, ya Quirós había recuperado todo su capital, porque él había alquilado a un precio menor, ¿no? Dijo, muy bien, y él en ese tiempo él podía extraer cuanto guano quisiera, vender cuanto guano quisiera, y tú me has alquilado. Ya ver a Quirós, aunque sean las 24 horas extraer el guano. Por eso se benefició este Quirós. ¿Ah? Y los libros señalan que en su primera transacción, y él ya había recuperado todo lo invertido. Entonces, ¿quién se benefició por la primera venta de guano? El arrendatario llamado Francisco Quirós. Fue el primero que se benefició. Luego el Estado, no era tonto, pues, ¿no? El Estado se percató, dijo, oye, estamos perdiendo dinero. Y le dijo, oye, estamos alquilando a un precio mísero, que nos está pagando. Entonces viene la segunda modalidad. Miren, ve, los consignatarios, luego la venta directa y luego el monopolio. ¿Ya? ¿Quiénes son los consignatarios? Para entenderlo así, son los intermediarios. Los intermediarios. Él ve, acá está en imagen, él es el consignatario. Él. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, miren, ¿cómo resulta acá? Miren, él explota el guano. ¿Quién sigue siendo propietario de las islas guaneras? El Estado. El Estado sigue siendo propietario. Pero el consignatario es el empresario que se encarga de extraer el guano con su propio dinero. Él paga a los trabajadores con su propio dinero, con el dinero suyo. ¿Correcto? Y él, cuando extrae, él corre con todos los gastos, él también vende. ¿Correcto? Él también lo vende. ¿Ya? Entonces, él lo vende, ¿cierto? A él, pero a él no le pagan. ¿Correcto? El Estado, ellos le pagan al Estado. Al Estado. Y el Estado le da un porcentaje del monto que había comercializado. Fuertes intereses. ¿No? Dice, él, oye, ¿cuánto has gastado? He gastado acá, miren, tanto en trabajadores, hasta venderlo tanto he gastado. Ahí el Estado. Bueno, te devuelvo con intereses, ahí está. ¿Ah? Y nuevamente él gastaba de su propio bolsillo, él costeaba con todos los costos de la extracción y de la venta del guano, nuevamente le pagaban al Estado y el Estado le devolvía el dinero. ¿Ve? Esos eran los consignatarios, eran los intermediarios, pues. Y acá, chicos, se encuentra nada menos que como los consignatarios fueron nada menos que los primeros empresarios del Perú. Pero estos consignatarios eran peruanos y también eran extranjeros. ¿Y quién, chicos? Nada menos que la famosa casa Gibbs es la que se benefició de ello. Ahí está el consignatario. ¿Ah? Entonces, en la primera al Estado le daban poco, ahora al Estado le pagaban, pero el Estado devolvía lo invertido con fuertes intereses. La tercera, esta de acá, esta es la mejor modalidad de venta, porque acá es el Estado donde se va a beneficiar mayoritariamente con la venta directa. ¿Ve? Es decir, acá que el Estado, venta directa, el Estado no requiere intermediarios. Él mismo, ¿ve? Vende el guano. Miren, el Estado vende el guano a las casas comerciantes, ¿no? Como la casa Quirós, Algier. Entonces, acá sigue siendo el Estado, sigue siendo propietario, ¿correcto? ¿Ah?
Pero el Estado, él, él sigue siendo propietario de las Islas Guaneras, ¿correcto? Ahora, el Estado explota el guano, el Estado extrae el guano y el Estado le vende a los intermediarios, a los comerciantes. Y ellos pagan y ellos ya lo venden a un valor mayor hacia el mercado exterior. Entonces, miren, acá ellos ya no corren con los costos, ¿ah? El Estado costeaba todo. El Estado explota, el Estado le vende a los comerciantes, le pagan al Estado, ¿no? Pues se va a venta directa y ellos vendían al exterior, pues, ¿no? Ya elevaban el precio, disminuían menos, pero acá el Estado logra tener con esta forma de venta del guano, acá obtiene mayor renta. ¿Correcto? Obtiene mayor renta. Bien, hoy esta es ya la última forma de cómo se vendía el guano. El monopolio del guano, monopolio. Es decir, ¿quién iba a ser el único vendedor del guano? Acá cuando hablan del monopolio, es decir, acá existe un único vendedor del guano. El único vendedor del guano. ¿Ah? Es decir, el Estado iba a otorgar, ¿no?, la venta directa del guano, ¿no? Iba a otorgar la venta del guano. Bien, ¿cómo es esto? El Estado, ¿correcto? El Estado sigue siendo propietario del guano. Pero el Estado, chicos, dijo, oigan, el Estado dijo, no, ya no quiero pagar nada. Entonces, sí, ¿qué dijo el Estado? Como que dice, no, a ver, ¿quién quiere explotar el guano? A ver, ¿quién tiene mejor oferta para mí? ¿Ah? Es ahí cuando aparece ¿quién? La casa Dreyfus, ellos, no una casa comercial, una empresa para poderlo entender, una casa comercial. Aparece Dreyfus, y acá está Dreyfus, miren, ¿ven? ¿Y quién es Dreyfus? Mira, yo sigo siendo el propietario, ¿eh? Pero Dreyfus, mira, ve, iba a ser el único, pues se llama monopolio, era el único que podía explotar el guano. Es decir, el Estado le había dado la exclusividad de la venta del guano. Profe, entonces ya no había ya no había consignatarios, ya no había venta directa, no había contratos, no. Ahora, el único a cual el Estado le había autorizado explotar el guano era Dreyfus, o sea que ellos eran los únicos. Y Dreyfus le pagó por eso al Estado. Dice, oye, Estado, yo te pago. Y el Estado dijo, muy bien, tú vas a ser el único que explote el guano. Yo exploté el guano, extraigo el guano, yo vendo el guano y yo recibo los ingresos. Pero ya él ya no le va a dar nada al Estado, porque él ya pagó al Estado. Y la venta del guano, chicos, en el Perú, es en la última parte, se da entre la casa Dreyfus y firmó un contrato ¿con quién? Con el Estado. Firmaron, ¿no?, el documento de la casa Dreyfus y del Estado peruano. El Estado Dreyfus, miren, Dreyfus pagó. ¿Qué le pagó al Perú? Le iba a pagar por la venta del guano. ¿Así, profe? ¿Y cuánto le pagó? Bueno, había que nada menos que amortizar. ¿Qué amortizar? Había que nada menos que entregar una fuerte suma de dinero por la venta nada menos que del guano. Entonces dijo, ya muy bien, yo voy a hacerme cargo de tu guano, yo voy a vender tu guano. Dijo, muy bien, pero hay que firmar un documento. A eso lo llamaremos nada menos que el contrato Dreyfus. Oye, ¿y de qué trata este contrato Dreyfus? Sencillo, yo, Dreyfus, te voy a dar un adelanto, ¿no? Te voy a pagar nada menos que 2 millones de soles por la venta de tu guano. ¿Ya? Te va a dar como adelanto. Sí, ya como adelanto, ya. ¿Qué más? Dreyfus pagó 5 millones de soles de nuestra
Deuda externa. Oye, ¿estás endeudado? Sí, ya voy a pagar tu deuda externa. Ah, muy bien, bacán. Oye, mensualmente te voy a abonar 700.000 soles. Mensualmente. Oye, bacán. Si a Dreyfus no se iba a dar esto, ¿no? Mensualmente. Y esto iba a subir luego a 1 millón. ¿A cambio de qué? A cambio, el Estado Peruano del Perú le entrega la venta del guano. La venta exclusiva del guano. Ya Dreyfus obviamente iba a vender nada menos que a mayor precio. Eso fue, se dan cuenta. Entonces, este guano representó fuertes ingresos para nuestro país, pero no se supo aprovechar. Pues se llama la prosperidad falaz, porque chicos, al final el Perú termina, que termina endeudado. Profe, pero se ve dinero, pero terminamos endeudados. ¿Y por qué? Porque, chicos, se inventa el fertilizante, obviamente el artificial, pues. Y obtener el fertilizante artificial era muy baratísimo con relación al guano. Entonces, de esa manera, miren acá, ¿eh? Fue una prosperidad falsa. De nada valía. Profe, que acá. ¿Qué se hizo con el dinero del guano? ¿Qué pasó? Y miren acá, la mayor cantidad de ingreso del guano, ¿a qué se gastó? A la burocracia civil y militar. Más del 50%, el 53.5% de todos los ingresos se gastó en la burocracia civil y militar. Profe, ¿y qué fue? ¿Qué cosa es la burocracia? Es decir, en el pago, en el pago de sueldos de los funcionarios, de los trabajadores del Estado. Se les aumentó su salario, se contrató más personal, tanto en municipios y en ministerios. A los militares se les subió el sueldo. Por lo tanto, será nada menos que la burocracia civil y militar. ¿Ahí? ¿Ve? Entonces, si en una oficina del Estado se necesitaba 3 trabajadores, dijo, no, necesitamos ahí 10. Habían 10 trabajadores, había que pagar el salario de 10. Había mucha burocracia. ¿Ah? Entonces, el dinero en qué se fue, en el pago a los peruanos. Política ferroviaria, ¿no? La construcción de ferrocarriles, la transferencia de pagos. El Perú canceló su deuda interna, ¿ya? Externamente también pagamos algunas deudas, no todas, ¿correcto? Y una reducción de imposiciones tributarias a los pobres, ¿no? 7%. ¿Se dan cuenta? Se malgastó el dinero, se hizo un mal uso del dinero en ese entonces. Pero sí es la época del guano, pues, la prosperidad falsa. Miren acá las preguntas, sencillas, ¿ah? ¿Qué es acá? Personaje que se convirtió en el intermediario de la venta de guano. ¿Quién? Los consignatarios. ¿Ah? Miren acá, este 2. ¿En qué contexto europeo se generó la demanda del guano de las islas? ¿Qué pasaba en el mundo? Estaban en plenas revoluciones industriales. ¿Ya? ¿Y cuál es ella? Acá está, mira, la respuesta. Revolución industrial. Ya, te das cuenta. Pregunta 3. Durante la prosperidad falaz, el artesanado peruano, el que producía, por ejemplo, textiles, ¿no? Pero no, se vio afectado ¿a qué? Como el mundo estaba en plena revolución industrial, la importación de productos europeos, telas, vestimenta, prendas, algunos muebles, made in Europa. ¿Ah? Se dan cuenta. Uy, el primer contrato guanero en el Perú se dio a través del sistema de arrendamiento.
¿A quién se arrendó primero? A Francisco Quirós, pues, ¿no? Ahí está. Siguiente pregunta. La mayor cantidad de rentas obtenidas por la venta del guano. ¿En qué se gastó la mayor cantidad de dinero? En la burocracia civil y militar. En el pago de salarios, de dinero, de comisiones. ¿Ya? Extranjero con el que se monopolizó la venta de guano. Ah, ya. Firmamos con quién? Con Dreyfus. El famoso contrato Dreyfus. ¿Mm? Pero luego terminamos endeudados, ¿no? País extranjero o europeo, ¿no? Que se benefició de la venta del guano. ¿Quién fue? Inglaterra. Era la primera potencia, primera revolución industrial. Ahí también estuvo allá, peruano que se benefició de la venta, por la venta del guano. ¿En el gobierno de quién se benefició? De Ramón Castilla. Ahí está. Profe, ave guanera, de la cual pertenece el fertilizante de las islas de Chincha y Lobos. Allá. ¿Cómo se llama? Guanay, pues, ¿no? Se llama guano, pues, Guanay. Aves guaneras, Guanay. ¿Qué hemos dicho? ¿Ah? Este sí está para buscar. Ministro peruano de la firma de París en el contrato del monopolio de Dreyfus. ¿Quién fue el ministro que firmó ahí? Nicolás de Piedra. Padre, ¿no? El papá, porque había luego un Nicolás de Piedra, también un hijo. Ahí está la práctica del día de hoy. Práctica sencilla, ¿ya? Y nos vemos el día de nuestra asesoría de chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.